Génesis 46. Génesis 46, 1, 34. Jacob viaja a Egipto. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló a Israel en una visión. Jacob. Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Berseba. Los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob, sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Selá, Fares y Sera. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares: Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres eran 33 personas. Los hijos de Gad: Sefón, Hagí, Suní, Esbón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser: Inná, Isba, Isbi, Beria, y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Beria: Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Silpá tuvo con Jacob. Silpá era la esclava que Labán había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob: José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín: Bela, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Jupín y Ar. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan: Jusín. Los hijos de Neftalí: Yasel, Cuní, Geser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bila. Ella era la esclava que Labán regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de 7 personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre, fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que nacieron en Egipto. En total los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Jacob envió adelante a Judá a ver a José, para que le indicara el camino a Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel dijo a José: Ya me puedo morir. Te he visto y aún estás con vida. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: Voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Génesis 47.
Génesis 47, 1, 31. 1. José fue a informar al faraón: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselos al faraón. Y éste les preguntó: ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob, su padre, y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón y lo bendijo. Entonces el faraón preguntó: ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Luego Jacob se despidió del faraón, lo bendijo y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos, y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos, y a todos sus familiares, según las necesidades de cada uno. La administración de José. El hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y reclamaron: denos de comer. ¿Hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero? Y José contestó: si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y, a cambio, les daré alimento. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos. A cambio de ellos, José les dio alimento durante todo ese año. Al año siguiente fueron a decirle a José: Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle, de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos usted a nosotros y a nuestras tierras, a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla, para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón, y todos quedaron reducidos a esclavitud, de un extremo a otro de Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Luego José informó al pueblo: desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla. Siembren la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras 4 partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. Respondieron ellos: ¿seremos esclavos del faraón? José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente: la quinta parte de la cosecha pertenece al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén.
Allí adquirieron propiedades, fueron fecundos y llegaron a ser muy numerosos. Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y dijo: «Si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos». «Haré lo que me pides», contestó José. «Júramelo», insistió su padre. José se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Génesis 48. Génesis 48, 1, 22. Bendición de Efraín y Manasés. Poco tiempo después informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, Israel hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y dijo a José: «El Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré, y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos recibirán su herencia». Cuando yo regresaba de Padán, se me murió Raquel cerca de Efrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: «¿Y estos chicos, quiénes son?». «Son los hijos que Dios me ha concedido aquí», respondió José a su padre. Entonces Israel dijo: «Acércalos, por favor, para que les dé mi bendición». Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver, por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego dijo a José: «Ya había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos». José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con estas palabras: «Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Que por medio de ellos sea recordado mi nombre, y el de mis padres, Abraham e Isaac. Que crezcan y se multipliquen sobre la tierra». A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras reclamaba: «Así no, padre mío. Pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito». Pero su padre se resistió y contestó: «Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante. Pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones». Aquel día Jacob los bendijo así: «Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Que Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés». De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Finalmente, Israel dijo a José: «Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquén, tierra que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco». Génesis 49. Génesis 49, 1, 33. Jacob bendice a sus hijos.
Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen. Presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito. Primer fruto de mi vigor. Primero en honor y en poder. Impetuoso como un torrente. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama. Profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. Porque en su furor mataron hombres, y por capricho mutilaron toros. Maldita sean la violencia de su enojo, y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos. Y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león. Se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón vivirá a la orilla del mar. Será puerto seguro para las naves, y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno, y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga, y se sometió a la esclavitud. Dan hará justicia en su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo, y hace caer de espaldas al jinete. Señor, espero tu salvación. Las hordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda. Aser disfrutará de comidas deliciosas. Ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una gacela libre, que tiene hermosos cervatillos. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad. Le tiraron flechas, lo hostigaron. Pero su arco se mantuvo firme, y sus brazos fueron ágiles. Gracias al poderoso de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre, que te ayuda. Gracias al Todopoderoso, que te bendice. Con bendiciones de lo alto. Con bendiciones del abismo. Con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz, que en la mañana devora la presa, y en la tarde reparte los despojos. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Muerte de Jacob. Además, Jacob dio estas instrucciones: ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados, en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Se trata de la cueva de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham compró a Efrón elitita, para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados.
Génesis 50. Génesis 50, 1, 26. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y, llorando, lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre, antes de morirse, me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón respondió: Ve a sepultar a tu padre, conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre. Lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los oficiales de su corte y toda la gente importante de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, sus hermanos y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y al ganado. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar al campo de Atad, que está al otro lado del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en el campo de Atad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron: los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso al lugar, que está cerca del Jordán, lo llamaron Abel Misrayim. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él había pedido, lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham había comprado a Efrón el hitita para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. La promesa de José a sus hermanos. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones, díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que, no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Muerte de José. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo: sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Gracias por acompañarme en esta lectura. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo y con tu familia. Hasta la próxima.